Bueno, como saben, este evento lo teníamos pautado para la semana pasada, pero motivado al aguacero y todo lo que tuvimos, lo tuvimos que pasar para ahora. ¿Sí? Y bueno, digamos que este informe reúne más de 16.000 evaluaciones que hicimos a lo largo de todo el 21-22, ¿no? Sobre todo en la habilidad verbal, la profesora Alice, directora de la Escuela de Letras, que nos acompaña, y bueno, en mi caso me encargué de matemáticas. El profesor Carlos Calatrava, el director de la escuela, va a tomar la palabra para dar inicio formalmente a la actividad. Estamos en vivo en YouTube, así que todo lo que estamos diciendo está quedando grabado y las personas que lo pueden ver diferido, que son muchas porque han estado pendientes del evento, lo podrán hacer en su momento. Con este tema también de todo lo de tejerías, todo lo que tiene que ver con prensa está enfocado en esa crisis y bueno, esto irá tomando forma a lo largo que se le vaya haciendo difusión. Agradecidos a todos, veo al profesor Alfredo Lugo del Colegio de Francia, el profesor Guillermo Casadilla, si se puede, desde donde se conecta por el chat para identificarlo, Noel de Fe y Alegría, ¿quién más está por allí? María Estela de la Universidad. Agradecemos los digan por el chat desde donde se conectan. Y bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, nos las puedan ir haciendo en vivo. Bueno, Carlos, si quieres ver, y comienza con la intervención. Si en algún momento falla el audio, comuníquenlo para repetir, porque la idea es que quede bien grabado desde la primera vez. Y bueno, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están viendo en directo, los que están aquí en la sala y lo que va a quedar en la grabación en nuestra cuenta de YouTube. El CECEL nace como una iniciativa de la Escuela de Educación en los proyectos de Reto País en el año 18-19, pero también 18-19, y nace partiendo de un principio que en Venezuela lamentablemente no tenemos instancias de certificación de calidad de la educación, porque partimos del principio universal que el único estándar mundialmente aceptado para certificar calidad de la educación es justamente rendimiento, y el rendimiento viene de las calificaciones. Nosotros estuvimos como país del CINEA, el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, que dependía del Ministerio de Educación y que hacía la suerte de revisión de resultados de primaria y de media durante muchos años, sobre todo en la época del ministro Cárdenas, cuando la reforma curricular del año 97, de lo que conocíamos como educación básica, y cuando arranca el proceso de las escuelas bolivarianas, quien era ministro de Educación en aquel momento, pidió una reaplicación de las pruebas de CINEA y no supimos nunca los resultados. Está la referencia de Mariana Herrera y de Nacarí Rodríguez escribiendo aquello. Entonces, pudiéramos hablar que casi desde el 2004 Venezuela no tiene alguna certificación de resultados educativos en términos de calificaciones. Empeorado esto con la eliminación de la prueba académica, porque la prueba académica como requisito obligatorio para graduarte de bachillerato y poder entrar en la universidad te obligaba a hacer ese examen con los componentes de habilidad verbal y matemáticas, y el ministerio aprovechaba para hacer los cálculos de los promedios. El último año que se aplicó prueba académica en Venezuela, el promedio de las escuelas nacionales, de los liceos nacionales, era 13 puntos y el promedio de las escuelas privadas del país era 13,10. No había una diferencia, pero en ese caso que un número marginal. Entonces, dada esa realidad, en ocasión de los proyectos de los países aquí en la universidad, nos encargamos, pues, en la escuela de generar el proyecto de un sistema de evaluación de conocimientos en línea apoyado en 4 ramos de conocimiento cuando arrancó el CECEL, matemáticas, habilidad verbal, ciencias sociales y ciencias naturales aplicables a los 5 años de bachillerato. Bueno, como todo proyecto, tuvo su pilotaje y tal, y durante el periodo 19-20, que fue el inicio de la pandemia, y la primera parte del año escolar 2021, el CECEL generó alrededor de unos 7.000 registros, me corrijo, o sea, ese será el número, y en los informes que tenemos guardados en la página web de la escuela de ese momento, podemos encontrar el dato en bruto y fácilmente podemos hacer el promedio de los promedios.
Y la primera experiencia de recogida de datos en CCL, lamentablemente, nos está ubicando acá el promedio de los promedios de los 5 años de bachillerato en estas 4 áreas, 9,44 puntos. La escala de calificaciones que usa el CCL, la escala de calificaciones venezolanas de 0 a 20. Entonces, de acuerdo a los primeros registros que tuvimos en los 2 primeros años de vigencia de nuestro sistema de evaluación de conocimiento en línea, no llegamos ni siquiera a los 10 puntos aprobatorios de todas las áreas en todos los años. Cuando corrimos esto, o mejor, corrimos, no, lo desagregamos por área del conocimiento, nos vamos a encontrar que la peor área es ciencias naturales, o en ese registro era ciencias naturales con 8,30 puntos, luego venía matemática con 8,92, en tercero venía sociales, y la única que podía hablar de una suerte de aprobado era habilidad verbal con 11,41. Y cuando tirábamos el promedio, calculábamos el promedio por año del bachillerato, nos encontramos que el peor año era primer año de bachillerato con 9,15 y el promedio fue, pero muy marginalmente, casi que una décima por año, hasta llegar a señalar que el promedio de esos 2 primeros años de registro, uno que fue un año híbrido, porque fue un año escolar hasta marzo presencial y la emergencia que significó el inicio de la pandemia, con el programa Cada Familia una Escuela, y el segundo registro fue la primera parte del año escolar 2021, que fue precisamente un año escolar pleno en línea, y bueno, tenemos unos datos que son profundamente preocupantes. El antecedente del CCL, y con esto le paso la palabra a José Javier, el antecedente del CCL, lamentablemente, y es muy dejante señalarlo, pero hay que indicarlo, nos indica que en Venezuela no hay calidad de educación. No es que hay mala calidad de la educación o poca calidad de la educación, es que no hay calidad de la educación. Por una sencilla razón. De acuerdo a nuestros primeros registros, tomando en cuenta la información 20, 21 y 19, 20, Venezuela no llega a una nota mínima aprobatoria de 10 puntos del bachillerato. Eso quiere decir que no hay nada en términos de nuestros estudios y de nuestras líneas, y aquí tenemos los quebrados que nos van demostrando que nos indique que hay algo de observación de la calidad en los registros que tuvimos. Pudiéramos ir hablando de calidad, si estos promedios hubieran estado en un 10, en un 11, entonces podríamos ahí hacer toda la disquisición del asunto, pero lamentablemente los primeros años de CCL, los primeros años de esfuerzo de registro, hablan lamentablemente de no calidad de la ausencia, o sea, no hay. No. El informe que vamos a presentar hoy está centrado en 2 áreas de salud. Todo lo que tiene que ver con la matemática, las competencias asociadas al área de la matemática y la competencia de la habilidad verbal, tanto ustedes como Lisset dirán por qué fueron esas 2 áreas y no otras. En términos generales, no me adelanto, pero sí podemos señalar que son las competencias elementales para poder trabajar los otros campos del conocimiento. Y esto también está asociado con los procesos mentales superiores que ambas áreas también van a estimular. Entonces, si algo va mal en la habilidad verbal, en las competencias comunicacionales, y algo va mal en las competencias asociadas con la matemática, va a ser muy difícil que las otras áreas del saber estén. Va a ser muy difícil que haya capacidad de procesamiento de información, manejo del sistema de memoria, pensamiento reflexivo y, lo más importante, el desarrollo de la autonomía como consecuencia del proceso. Bien, entonces con esta introducción para contextualizar lo que es el CCL y reconocer que tenemos ya como escuela de educación, con esto ya vamos a 4 años recogiendo números, recogiendo data, estableciendo una línea nacional que no la hay en Venezuela, es un aporte que nosotros como escuela de educación estamos haciendo al país también. Queremos entonces dar los resultados últimos que no quiero decir más nada y quisiera que seis cosas se encargaran de lo que corresponde y te pongo aquí lo que Muy bien. Primero las damas. A mí me toca simplemente describir las características generales de la evaluación. en la fecha. En la flecha, muy bien, ya dijimos que se evaluaron los temas, sí que dice el contexto del lado, conversando entre los temas
Las áreas evaluadas fueron habilidad verbal y matemáticas. En el caso de habilidad verbal, y se puede explicar cuáles son los grandes componentes que tienen las evaluaciones. En el caso de matemáticas, nosotros tenemos un gran esfuerzo, más adelante, bienvenida, por enfocarlo al desarrollo del pensamiento lógico, a la resolución de problemas, al modelaje y a la representación de la matemática como herramienta que de alguna forma describe el entorno. Dice en el caso de habilidad verbal. Sí, en el caso de habilidad verbal, hicimos la revisión de las competencias de lectura y escritura fundamentalmente. En el caso de la comprensión lectora, buscamos obtener resultados de distintos tipos de texto, de manera entonces de que las pruebas se ajustaran a cada nivel, y también en distintos grados de comprensión, desde la más básica, que es la literal, hasta la que permite el posicionamiento crítico de los estudiantes. En el caso de las habilidades gramaticales y de ortografía, estas siempre se relacionaron con las lecturas, y en el caso de la producción escrita, pues les pedimos a los estudiantes que elaboraran un texto con determinadas características para evaluarlo también bajo criterios muy precisos. Muy bien. Combinamos una suerte de herramientas digitales desde las más lúdicas como Quizzes hasta las más tradicionales como Google Forms, ¿no? Un poco el tamaño de la muestra, ¿no? Estamos hablando de 16.000 exámenes, más de 16.000. Un tercio está en Caracas, evidentemente. De ese tercio, los otros 2 tercios están concentrados donde están las urbes, donde la universidad tiene más impacto, evidentemente. En Guayana tenemos un porcentaje importante, en el estado Zulia también tenemos un porcentaje importante. La proporción de pruebas responde un poco, lo puede confirmar Carlos, a lo que es en Venezuela, la proporción de públicas subvencionadas y privadas. Aquí es importante distinguir algo. Nosotros entendemos por privadas aquellas que efectivamente tienen un porcentaje o atienden una población con condiciones adecuadas para poder efectivamente atender el proceso educativo. En las públicas o subvencionadas entendemos aquellas privadas que tienen una población vulnerable, ¿no? Quiere decir, bueno, Guillermo, gracias por estar aquí. Nuevamente disculpas por el mal rato. Debimos haber eliminado todas las opciones de seguridad, pero confiamos en que todos los que están conectados quieren efectivamente saber de lo que está pasando. Y bueno, siempre hay alguien que quiere que no esconder el sol con un dedo. Entonces, a ver, vamos a hablar primero de habilidad verbal. Sí. Habla de habilidad verbal, lo va pasando allí y después yo lo preparo. Bien, en el caso de las pruebas de habilidad verbal, hay que hacer notar que seguimos, revisamos los programas oficiales, sin embargo, nos interesamos en medir, en evaluar la manera en cómo leen los estudiantes y cómo escriben. Hay una base, digamos, o la base está fundada en los programas oficiales, las temáticas, los ejes temáticos, temas, los tópicos, ¿no? Que se indagan, se revisan, la comunicación, etcétera. Pero la verdad, nuestro interés se centró en ver, ¿no? En la manera en cómo leen los textos, la capacidad que tienen los estudiantes para recuperar información básica, para hacer inferencias, para asociar lo que leen con conocimientos previos, para hacerse un juicio sobre lo que están revisando, las ideas, por ejemplo. También nos interesó mucho evaluar la capacidad que tienen los estudiantes para extraer información implícita, subyacente de los textos, digamos, las ideas globales, los temas, ¿no? Que supone entonces una generalización importante, y todos estos indicadores forman parte de estas competencias generales de lectura. Y en el caso de la escritura, pues nos propusimos la conformación de textos que fueran muy cortos y que estuvieran relacionados con la lectura
con los textos de la primera parte. La escritura significó, digamos, un desafío porque hubo que hacer la corrección, ¿no? De las tantas pruebas, ¿no? En el caso concreto de algunos exámenes, contamos con la corrección de los profesores, ¿sí? Y luego, bajo un baremo de información muy específica, de manera además de que tuvieran igualdad, ¿no? En los criterios de corrección. También en el caso de nuestro equipo se encargó de hacer la revisión y, más importante aún, hacia la parte final, en algunos casos se hizo un tipo de auditoría como para verificar entonces que efectivamente lo que estaban haciendo los profesores se ajustaba un poco a nuestra perspectiva, nuestra obra. Todas estas evaluaciones fueron digitales, se realizaron en formulario Google. En el caso de la comprensión lectora, pues cada pregunta estaba orientada por un indicador, las preguntas o las respuestas eran de selección simple, lo que facilitaba un poco, digamos, la escogencia, ¿no?, de las respuestas, y las lecturas, también entonces ajustadas al nivel, fueron de una extensión proporcionada. Estaban en unos enlaces de manera que los estudiantes pinchaban, iban a hacer la lectura, hacían la revisión y podían comenzar a contestar sus preguntas, ¿no? En el caso del componente gramatical, que eso es muy importante hacerlo ver, se planteó de manera contextualizada porque no veíamos conveniente aplicar, por ejemplo, la resolución de los cuadros con acentuación, ¿no? O de unas palabras, digamos, para identificar las categorías gramaticales separadas de las lecturas o separadas de los textos. Entonces, más bien la revisión de todo este componente lingüístico y normativo se hizo en función de las lecturas, incorporado, quiero decir, en las preguntas de comprensión lectora. Con respecto a la comprensión lectora de manera específica, se realizaron textos de diferentes tipologías, textos narrativos, descriptivos, argumentativos y ensayísticos. Y esto se ajustó, digamos, a cada grado, ¿no? En el caso de los narrativos y descriptivos, prevalecieron para primer año, los argumentativos para tercer y cuarto año y los de tipo ensayístico para quinto año. Además que eso permitía, digamos, los argumentativos y ensayísticos, evaluar el posicionamiento crítico de los alumnos, ¿no? Porque son textos que dan para eso. En el caso de la comprensión literal, se incluyó la identificación de información explícita, las partes del texto y las habilidades que se ponen en marcha, digamos, frente a este tipo de comprensión, son la observación, la memoria y la recuperación de detalles. Que los alumnos lean y sean capaces de detectar información, digamos, explícita y acordarse de lo que acaban de leer, ¿no? Que a veces no pasa. En el caso de la comprensión diferencial, se planteó el reconocimiento de ideas globales y la relación entre conceptos. Entonces, aquí se pone en evidencia las habilidades de predicción, de inferencias, de síntesis, de interpretación de significados, todo sobre la base de la lectura, ¿sí? No de especulaciones, es a lo que me refiero, y la comprensión crítica evidenció la elaboración de opiniones y el análisis comparado. Allí entonces los estudiantes sobre todo ponen en marcha la deducción, la interpretación, por supuesto el análisis y la argumentación. Creo que faltaba aquí algo más. En el caso de la redacción, creo que me falta señalar, se les hacía preguntas a los estudiantes sobre la base de la lectura. Quiero decir que un logro importante de estas pruebas de comprensión lectora es que fueron muy, digamos, pruebas de habilidad verbal en general, es que fueron muy orgánicas. Es decir, todo se desprendió de una lectura ajustada al nivel, con las complejidades para cada grado, y luego todos los elementos, tanto lo normativo como la producción escrita, se relacionó con esa misma lectura. En este caso, pues, se les planteaban preguntas a los estudiantes que dieran lugar a la elaboración de textos de este tipo, y para su corrección se elaboraron unos baremos en los que se medía la pertinencia de las ideas, la suficiencia y organización, la pertinencia, suficiencia y organización de las ideas, los elementos de coherencia y adecuación, y la adecuación, creo yo que dice ahí, la adecuación entonces a la tipología textual, es decir, si le pedíamos a los estudiantes que expresaran una opinión, pues
fuera su opinión y no un relato. Que a veces parece elemental, pero no sucede. O que tú le pides a un estudiante que describa algo y no que lo conceptualice propiamente o no que elabore una instrucción sobre eso. En eso consistieron las pruebas de habilidad verbal. Muy bien. En el caso de matemáticas, bueno, ya lo dijimos, trabajamos en plataformas de Google. Para nosotros es fundamental la resolución de problemas. Quiere decir que hay una sección exclusiva para evaluar la capacidad del estudiante para reconocer información, para identificar procedimientos, para representar lenguaje matemático, situaciones en la cotidianidad, para llegar a una solución, para interpretar si la solución es correcta o no. Y nosotros le restamos importancia a lo que muchos profesores invierten tiempo, que es el exceso de aritmética y álgebra fuera de contexto. También valoramos el pensamiento geométrico y en algunos casos la estadística, ¿no? Hay que decirlo porque lo que estamos haciendo tiene una importancia capital, lo decía Carlos al comienzo, antes de la interrupción. No existen mediciones y quizás lo que nosotros estamos probando puede llegar a ser en algunos casos doloroso. ¿Por qué? Bueno, porque los resultados no son los que todos queremos. Todos quieren que todo salga bien, pero la realidad es otra, ¿no? El índice de aprobados, la habilidad verbal, es, como ven en pantalla, en primaria no llega o supera apenas el 30%. En primer y segundo año la cosa mejora, casi 2/3 de los estudiantes aprueban, pero lo que es tercero, cuarto y quinto año y de forma global, el rendimiento no alcanza al 40%, ¿no?, de estudiantes aprobados. En el caso de matemáticas, comprenderán que las columnas azules son muy bajas en prácticamente todos los niveles y casi 70% de los estudiantes están reprobados. La línea de matemáticas, ya hablando de estadística, quizás lo que no se quería o lo que pretendía que se quedara, que no se hiciera, que era exponer la realidad del país. Yo dificulto que haya gente que haga intervenciones como la que acabamos de presenciar de manera espontánea. Siempre parto del principio de que hay gente orientada específicamente a, bueno, sabotear, boicotear y tratar que no hagamos el trabajo que estamos haciendo. Hay que decir que detrás de estas 16.000 pruebas y de este rendimiento que ven en pantalla, hay cientos de colegios que han hecho un esfuerzo enorme por, bueno, medirse, evaluarse y están allí, ¿no? Ven las tres líneas, la línea roja de colegios privados con un porcentaje que no llega a los 10 puntos, 9,8, bastante uniforme desde el punto de vista del rendimiento de prácticamente toda la línea, desde primaria hasta quinto año, ¿sí? Baja tercer año, baja, mejora en cuarto, se mantiene un poco en quinto y termina en 9,8. Luego tenemos la línea de los públicos subvencionados. Ya lo dijimos, para nosotros los públicos subvencionados son aquellas instituciones que atienden poblaciones vulnerables económicamente hablando, y la diferencia es de casi 2 puntos, ¿no? Y cuando tú agrupas todo eso, evidentemente la masa, dado que el 85% de todas las pruebas que aplicamos son en instituciones públicas, lo que llamamos las pruebas libres, y una cantidad de cosas que hacemos de forma abierta a la colectividad, el promedio nacional está en 8,11 y bueno, en tercer año no llega a 7 puntos. Tengo una idea de lo complejo que es esto, ¿no? Todo esto está bajo el amparo de la confidencialidad, todos los resultados que están aquí y de las instituciones que gracias a Dios confían en nosotros y que se preocupan por la calidad, son para nosotros ejemplo de lo que todos debiéramos hacer, ¿no? Hay miles de pruebas que toman los estudiantes de manera abierta, libre, y que nosotros vamos calificando. Como dijo Carlos, hemos medido no solo matemáticas y física, matemáticas y habilidad verbal, también hemos hecho evaluaciones en ciencias naturales, ciencias sociales, increíblemente sociales es el área que menos hemos medido. Muchas instituciones públicas y privadas prefieren evitar meter la lupa allí y saber qué pasa, producto de que la reforma del 2017 en sociales hizo desastres, y esos desastres en algunos casos es mejor no conocerlos, ¿no?
Por eso quizás matemática y habilidad verbal reúnen tanto interés, ¿no? Aquí tenemos la línea de habilidad verbal, estadísticamente hablando, 10,48, mucho mejor que matemática, ¿sí? 8,62 todo el país, 8,2 los públicos o subvencionados. Una línea bastante uniforme prácticamente en todo su tipo de escuela. Por tipo de escuela. Bueno, ya lo dijimos, evaluamos a más de 10.000 estudiantes, más de 16.000 exámenes. Utilizamos plataformas gamificadas que permitieron que algunos estudiantes midieran o hicieran la evaluación hasta 6 veces solo por jugar y por mejorar su rendimiento. Bueno, esta parte le toca al ICES sobre lo que son las habilidades en vocabulario, ¿no? El tema del abordaje de la matemática desde una perspectiva tradicional, muchas veces descontextualizada y desenfocado de las competencias es habitual, lo hemos visto demasiado. Muchos profesores que enseñan como aprendieron hace 30 y 40 años. Y en estos tiempos, eso definitivamente requiere de una reducción. Si bien el tema del Internet en Venezuela es un problema, no solo por los agotadores, sino por los proveedores, es cierto que nosotros logramos aplicar más de 16.000 exámenes en línea. Así que hay Internet suficiente para dar pasos significativos en cuanto a evaluaciones serias, generar aprendizajes y dinámicas realmente interesantes para el aprendizaje de los estudiantes. Belice, Sí. la siguiente. En el caso del vocabulario, esta es una de las evidencias de esta corrección de los textos, ¿no? Digamos que en algunos casos los estudiantes descartaron la pregunta o descartaron el ejercicio de redacción y pensamos que en buena medida se debe a que no cuentan, digamos, con la estructura, las palabras, los conectores, los elementos para poder armar, ¿no? Textos un poco más completos o de sentido completo. Cuando no le descartaban por completo, escribían 2 o 3 líneas, ¿no? Y eso se repitió con insistencia. Tanto los resultados de matemática como habilidad verbal están por debajo de medidas equivalentes en colegios de la ciudad capital, lo que confirma, por supuesto, esta brecha, ¿no? Entre las condiciones, partiendo de las condiciones socioeconómicas, de lo que tienen, entonces cuentan con algunos recursos que los colocan en un lugar, digamos, confortable, privilegiado, con mejores condiciones, y los que no. Los problemas de comprensión lectora, por supuesto, que inciden, como lo señaló el profesor José Javier, no solamente en la parte de matemáticas, sino en el resto, no fue Carlos. En la parte de matemáticas como en la de los otros saberes, ¿no? Es indispensable para que esto cambie que se involucre toda la comunidad educativa en políticas de acompañamiento que me parece está presente, se refleja un poco en este ejercicio de la aplicación de los exámenes, porque también es cierto que gracias al acompañamiento de las instituciones, digamos el apoyo, se aplicaron estas pruebas, ¿no? Y eso es muy importante. Es muy complejo exigir el cumplimiento de determinadas políticas, por supuesto, si los maestros se repiten a diario y están, tienen que centrarse, ¿no? En completar el sustento para sus hogares. La revisión profesoral exige mejores condiciones para que esto además pueda cambiar, por supuesto. El manejo de herramientas digitales puede ayudar a los docentes, ¿sí? Como ocurrió con el curso de alternativas digitales y educación. La ausencia del personal docente fue la ausencia de personal docente calificado, es decir, de gente entonces que si da el lenguaje, pues tenga las habilidades, tenga las competencias para dictar esa asignatura, lo mismo al resto, ¿no? Muy bien, las brechas son enormes. La pandemia evidentemente nos hizo mucho daño. No obstante, nosotros seguimos recibiendo data de personas que se conectan y toman los exámenes, personas que se ven en un examen parcial, que quizás reciben malas noticias en esa mirada íntima, confidencial que les ofrece el sistema, pero estamos convencidos de que no hay cura efectiva si no identifica la gravedad
de los síntomas y qué es lo que tienen efectivamente hablando, ¿no? Tenemos mucha información en cuanto a lo que han sido las otras áreas, no solo las que estamos presentando, hemos evaluado física, química, inglés, ciencias naturales, en fin, todo eso sigue creciendo y no nos hemos detenido. Y para aquellos que de alguna manera intentan sabotear, porque creen que nosotros venimos a hacer una suerte de pájaro de mal agüero, que venimos a desmotivar o hacer incómodo el trabajo de algunos ministerios, no, nosotros no nos quedamos en la queja, no nos quedamos en la crítica, y todo lo que ven en pantalla son iniciativas que se han hecho durante el 21-22 y que se están haciendo actualmente. No solo es el canal de YouTube, donde tuvimos que tumbar la transmisión por el saboteo, sino que durante el 21-22 creamos un aula virtual de física con profesores de física de Fe y Alegría. Esa aula virtual se va a clonar y se va a regalar a todos los profesores de física del país, no solo de Fe y Alegría, que lo quieran tomar. Ahí está Noelis, lo puede decir. Tenemos las aulas virtuales de inglés. Aquí está la profesora Yolanda López, que ha dirigido el proyecto Educar TV Inglés durante 4 años. 4 años. 4 años tenemos dando clases de inglés utilizando el canal de YouTube de la escuela y creando aulas virtuales en Google Classroom que pueden ser duplicadas, clonadas y entregadas a cualquier profesor a nivel nacional. No solo es en inglés, también lo hicimos en matemáticas y en habilidad verbal. Porque en habilidad verbal la profesora Lice, como directora de la Escuela de Letras, dirige un proyecto equivalente. En primer año fue que hicimos. En habilidad verbal primer año. Entonces, para aquellos que de alguna forma pretenden que lo que estamos haciendo es simplemente quejarnos, quedarnos en la queja, la respuesta es no. Hemos avanzado y seguimos avanzando. Con la Fundación MMG tenemos un proyecto a la vuelta de la esquina, el cuarto Congreso de Innovación Educativa. Vimos no 1, 2, sino 3 cursos donde tenemos más de 5.000 profesores a nivel nacional. Terminamos un curso autodirigido masivo para alumnos del primer año. Todavía no lo hemos publicado. Bueno, aquí está la página del CECEL. Ahí vamos a colgar el informe. ¿Sí? Aquí están las pruebas libres. Aquí vamos a alojar los resultados. Vamos a ofrecer a 5 instituciones, ya van a ser 10, motivado a que esta presentación la tenemos para el martes pasado, y ya 5 instituciones ya ocuparon varios de estos cupos, así que van a ser 10 las instituciones a las que vamos a ofrecer la evaluación confidencial íntima del rendimiento de sus estudiantes. Esto es completamente gratuito. Los colegios que quieran, las instituciones preferiblemente de estratos vulnerables, que deseen aprovechar esta oportunidad y recibir un código de aplicación, pueden hacerlo con nosotros. Nosotros le vamos a dar ese informe, le vamos a dar un enlace y vamos a crear la información detallada de su institución. Eso es completamente gratuito y forma parte de este empeño en no quedarnos atrás. Bueno, antes de ir a esta lámina, sí me gustaría que dejáramos que esto dejara de ser en una sola dirección y escuchar, bueno, escuchar, no sé si me voy a arriesgar a abrir el micrófono, leer, creo yo que es lo más práctico, los comentarios. Vamos a abrir el micrófono, a ver si no tenemos a ningún saboteador allí. Bueno, el micrófono está abierto. Si no hay ningún saboteador, pueden intervenir de manera libre. Bueno, les escuchamos. Mira, está Santiago Suárez. Acá hay Rodrigo, bueno, Está conectada. Muy bien. Comentarios, preguntas, dudas. El micrófono está disponible, lo pueden usar. Levantamos la prohibición de no usar micrófono. Alfredo levantó la mano. Alfredo, le escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecido con ustedes por
brindarlos la oportunidad de escuchar y reconocer el trabajo que ha venido realizando la OCAP para promover lo que sería el aprendizaje significativo en cada una de las áreas. En este momento estamos hablando de matemática, de ciencias, de comprensión lectora. Y me parece importante ese trabajo porque eso nos permite promover acciones para mejorar la calidad educativa que tenemos hoy en día. En función de lo que están haciendo, de verdad que estamos dispuestos a participar en algunas de las actividades que ustedes han venido realizando. Hemos tenido el acompañamiento por parte de ustedes durante 2 años, prácticamente desde que empezó la pandemia, para que el Colegio Francia tenga la mejor propuesta educativa para brindarle a sus estudiantes. Y por eso agradezco nuevamente su participación, su análisis y el estudio que han venido realizando durante estos últimos tiempos. Muy bien, profe. Hay que decir que el grupo del Colegio Francia estuvo trabajando durante hace una semana completa en todo el tema de planificación y diseño de propuestas innovadoras con un grupo de consultores de la universidad. La directora, la profesora María Delfina y el profesor Alfredo estuvieron allí y hemos trabajado de la mano de sus profesores para ayudarnos a mejorar lo que sería la propuesta didáctica del primer lapso, primer momento ahora de los docentes. Esa disposición a trabajar, a evaluarse, a medirse y a estar más al día con lo que puede ser el mejor servicio para los estudiantes es algo que se agradece. Profesor Alfredo, muchas gracias. Otra intervención, Noelvis, estás por allí. La Karina. La Mercedes también está conectada. Ah, cómo no, venga. Estamos aquí. Acércate aquí. Sí. Tenemos una intervención desde aquí, desde las. De aquí cerca. Vale, bueno, ya usted se lo preguntaba cuando lo entrevisté, pero profesora Martín, ¿cómo ven el futuro con estos resultados, ¿no? Que son tan abrumadores? Bueno, creo que elaborar una predicción sobre el futuro siempre es complicado porque hay muchos elementos, especialmente de riesgo, y en Venezuela todo cambia, ¿no? De un momento a otro hay que trabajar un poco con el contexto imprevisible, etcétera. Pero lo cierto es que este tipo de resultados pone de manifiesto que hay que trabajar más, ¿no? Y en el caso del área de castellano y literatura, porque es lo que observamos, es decir, esto luego entonces llega a la universidad y entonces conseguimos estudiantes del primer semestre y siguientes que no consiguen leer un texto, analizarlo, examinar sus partes, establecer conclusiones. Esto de que los estudiantes les cueste tanto elaborar inferencias es muy preocupante porque es un poco el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Y, digamos, competencia de elaborar significados de lo que no está. Y eso, digamos, permitiría mejorar las capacidades de análisis, de relación, de asociación, de síntesis. Entonces, creo que estos resultados ponen el reto de trabajar, pero además, digamos, en lo sustancial de una asignatura como castellano y literatura, que es leer y escribir. Porque también pasa que, por lo general, en los cursos de castellano, bueno, se tienen temas que son importantes, es verdad, y bueno, digo, o vuelvo sobre la comunicación, los medios de comunicación, la propaganda, la publicidad, las dinámicas de grupo, los tipos de fichas, porque es lo que prevalece. Pero luego sería importantísimo entrenar a los estudiantes, y digo entrenar porque es lo que pasa en un entrenamiento para un maratón, o sea, uno no corre la carrera de 42 kilómetros de un, ¿sabes? Sino que uno se va entrenando. Entonces, entrenar a los estudiantes para que hagan una lectura realmente comprensiva y para que escriban. La única manera de mejorar la escritura es escribiendo. Y quizá eso es lo que hay que seguir reforzando, ¿no? A ver, si vemos
líneas de los gráficos que puso José Javier, déjame echarla para atrás un momentito. Bueno, vamos a dejar ahí, que era la línea verde. ¿Ya? Esa línea verde es la del 81% de las escuelas. ¿Ya? Lo que esto nos está mostrando, y vamos a utilizar aquí la técnica de los 12 pasos de los estudios, que lo primero es reconocer que hay un problema. En Venezuela hay mucha gente hablando, vociferando, haciendo demagogia sobre educación, pero cuando pides datos reales, cuando pides referencias, cuando pides estudios, ni siquiera te saben el número de cuánto es la población escolar en Venezuela, aunque sea un número. Si nosotros extrapolamos estos datos, y aunque el CC no nos pidió, pero los manejamos, en Venezuela estamos alrededor de 28.600.000 venezolanos quedando en el país de los 23 que deberíamos ser. De esos 28 y un poquito más, casi 11 millones son los niños y jóvenes entre 0 y 18 años. Bien, son los que están obligados a ir a la escuela. De esos 10 millones, casi 11, solamente va a la escuela el 69%. O sea que de entrada, nuestro sistema educativo está excluyendo 3 millones y un poquito de niños entre 0 y 18 que no han pisado la escuela nunca. ¿Bien? Nunca. No saben lo que es un colegio, un profesor, un compañero, un bulto, una tarea. ¿Bien? Desde inicial, o sea, 0-3, preescolar 3-6, hasta el bachillerato. De los 7 millones que están yendo a la escuela, el 81% están puntuando en la línea verde, que son las de los peores promedios. Si eso le sacamos, aquí José, a ver, me corrige si me equivoco, son alrededor de casi 5 millones y medio de venezolanos que no están llegando ni a 0,9 con los datos nuestros en las competencias básicas y en las áreas de conocimiento que son la base de lo demás. Únele a esto hiperinflación, únele a esto crisis económica, únele a esto crisis migratoria y un largo etcétera. ¿Nos tenemos que enfocar en el 19% de las escuelas privadas? No, nos tenemos que enfocar en el 100%. ¿Ya? Esto nos pone clarito que hay desigualdad en la educación. Eso no había pasado nunca en Venezuela. Lo que estudia desigualdad, la brecha entre clases sociales y educación. Aparte de que yo he visto por aquí que la laparoscopia pues resulta una recuperación más rápida, etcétera. ¿Hay alguna ventaja que tenga la operación por el ato? Y además, si la diferencia... Natalia. Profe Nacari, ¿quiere intervenir? Ya la vamos a hacer en ese momentico para redondear la idea, profe. Ajá. Entonces, nada, lo que nos estamos dando cuenta es que lo que pasaba antes, siempre iba a haber una brecha por clase social y escuela. O sea, entre los menos pobres no iban a la escuela, pero eso la era democrática lo fue cerrando. Lo ocurrió que la crisis la abrió otra vez. Si no manejamos esto como lo debemos manejar, no sabemos dónde queremos incidir. A ver, esto implica que hay, que los que están yendo a la escuela no están recibiendo calidad de educación o no están reportando calidad de educación. Todas las pruebas nos remiten. Que hay segmentación por clase social, que podemos entender por esto de lo que está sucediendo en las escuelas privadas. No es que está mejor, está un poquito menos desastroso de lo que está pasando con los colegios nacionales y los colegios subvencionados. Y que al final del asunto aquí nos estamos jugando son los próximos 100 años de este país. Porque estos excluidos, estos 3 millones que no están yendo a la escuela y los que están yendo en un 80%, esos van a tener hijos, esos van a tener nietos, esos van a hacer fuerza de trabajo. Y nos estamos arriesgando que dentro de 100 años, en el 2122, no sé qué país vamos a tener. Entonces, vuelve a lo mismo. Tenemos que resolver, tenemos que asumir que tenemos un problema. Esto nos ayuda a acotar bien el problema. Y acotando bien el problema, sabemos muy bien dónde debemos atacar y qué debemos hacer. Con esto que frenamos la demagogia. O sea, ya va. Nosotros como Escuela de Educación y cosa que ha sido el día de este proyecto de los inicios, estamos encontrando esto. Lo primero es muy duro decirlo, este país no tiene calidad en la educación. Número 1, aunque suene radical, tajante, nuestros datos están diciendo que no da. Número 1.
Si ya no la hay, entonces todo lo que hagamos por el mejoramiento de la educación y todo lo que hagamos por el mejoramiento de la calidad de la educación será bienvenido. Porque es un terreno vivo, un terreno que está en el aire y toca explorar. ¿Bien? Ahora sí, profe Nacari, dale. Profe Nacari, ¿puede reactivar su micrófono? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Ya que estamos aquí en la actividad. ¿Algún otro comentario por allá? Nacari. Por aquí en el chat comentaba que la persona que está en una reunión y estaba conectada era Dinora. Bueno, Dinora, atentos a cualquier duda o comentario que puedas tener. Bien. Entendemos que es una información muy dura de tratar, que es muy difícil esto, pero tocado. Profe Nacari, ¿va a hacer alguna intervención? Tiene un comentario. Algo rapidito. Ok, aproveche. Pero no se escucha. No, sí, está tratando. Dale. Lo que quería preguntar, bueno, muchos le echan la culpa de esta situación a la pandemia. Quisiera saber realmente desde cuándo viene esto y si realmente tiene algo que ver. Si eso No, tiene de que razón sí. de ser. De que la pandemia agravó. O sea, no hay, creo yo, espacio a nivel mundial que la pandemia no haya dañado. Me refiero comercial, económico, familiar, psicológico. Yo creo que en todos los aspectos del ser humano algo se perdió. Lo que está mal. El tema es que nosotros veníamos, Carlos lo dijo en la primera lámina, con un rendimiento que por lo menos estaba en 9,44, que fue lo que Carlos explicaba al comienzo, ¿no? Y ese 9,44, pues, ha bajado, sigue bajando de manera importante. Lo dicho, sabemos y siempre se supo, quizás ahora sí pueda ir a la lámina final, que el rendimiento y que los aprendizajes no se estaban logrando. Eso siempre ha sido así, ¿no? El tema de alguna forma, subestimar la acción docente. Yo soy de los que creen que lo más difícil es que alguien aprenda. Mucha gente enseña, ¿no? Uno enseña sus partes nobles, ¿no? Pero mucha gente enseña que alguien realmente aprenda. Esa parte no está garantizada. No está garantizada. Y esto que ven aquí es el último estudio oficial del PERCE. Lo voy a aprovechar para evaluar, para incorporar en esa lista de 5 colegios algunos colegios. Esto que ven en pantalla es la última medición oficial en la cual Venezuela participó y se midió como un país distinto. No sé si tú logras ver a Cuba aquí, por encima del promedio. Esta línea punteada es el esperado para el nivel más alto. En el caso de habilidad verbal, estamos hablando del tercer grado, nivel medio y lo más básico. Fíjate que prácticamente todos los países, ¿no?, incluido Venezuela, están alcanzaban lo esperado. Esto es del año, el informe es del 2001, así que eso se dio a aplicar entre el 99 y 2000. ¿No? Es el primer estudio regional comparativo, es la imagen que tenía aquí. Primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje y matemática y factores asociados. Esto lo publicó la UNESCO. Fíjate en matemáticas. Venezuela, República Dominicana, Perú, estaban ya para lo básico detrás de lo esperado. Hace 22 años. Mira la distancia entre la línea punteada y donde estaba Venezuela para el nivel 2. El intermedio. Y para el nivel más alto de competencia en matemáticas, bueno, ahí estaba raspado todo el mundo, ¿no? De Argentina para acá. Pero para aquellos que defienden
el régimen y todo aquello, no pueden decir que el estudio estuvo cerrado, porque Cuba salió bien. Cuba destaca. Si hubiera un sesgo, porque la derecha ataca a todos los progresistas y que quieren toda esa gramínea seca, Cuba no debería ser liberal. No, ni siquiera la incluyen en el estudio. Destaca. Y lo muestra. Venezuela organizó la reunión donde esto se decidió. Esta fue la casa que reunió a todos los países y dijeron vamos a hacer esto. Claro, después de que vieron esto y luego de todos los 22 años de desastre, más nunca Venezuela se vivió en algo que pudiera demostrar que el tema de calidad educativa no iban a participar. ¿Por qué? Porque es más fácil sabotear al que trabaja y boicotear lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos que a pesar de que hayamos dado noticias desagradables, estamos claros de que no nos hemos quedado en la crisis y seguimos produciendo. Vamos a tener un congreso de innovación educativa con la Fundación MMG. Vamos a abrir el curso masivo dirigido para alumnos de primer año. Las clases de inglés Uña para la profesora Yolanda y el proyecto de inglés comienzan este viernes. Todo eso es gratuito, todo eso está en YouTube. La posibilidad de clonar una jaula digital. La posibilidad de duplicar y de clonar todas esas jaulas está abierta. Mi conciencia está tranquila en cuanto a que nosotros no solo nos hemos quedado o nos hemos enfocado en diagnosticar, sino que también hemos generado iniciativas para dar respuesta. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Creo que ya tenemos más de una hora, ¿verdad? No, ya hemos hecho la hora. Tenemos 60 minutos. María Elena, desde tu grado, me da la reflexión que los alumnos del CECEL terminan quinto año con promedios más bajos del que se muestra para primaria o sobre eso. Sí, ojo, en el primer estudio del CECEL, la línea de matemáticas era una hamaca, un chinchorro, literalmente. Comenzabas en primer año arriba y progresivamente te montabas en un tobogán que bajaba permanentemente hasta quinto año. Quizás eso ahora se ha hecho mucho más uniforme, los rendimientos son bajos siempre, pero sin duda en matemáticas era una curva descendiente, en habilidad verbal no. En habilidad verbal tú podías encontrar un desarrollo progresivo de la competencia lingüística al pasar de los años, cosa que no vimos recientemente con las mediciones. Es complejo, bueno, Carlos puede hablar más de esto que yo, pero se ha atacado mucho la función evaluadora del docente. Prácticamente está sujeta a 14 o 15 revisiones distintas que garantizan la prosecución de los estudiantes sin ningún tipo de acceso o desarrollo de competencias. Es grave y es preocupante. Muy bien, María Elena. ¿Algún otro comentario por acá? Noel ya, bueno, Nora y Fe y Alegría van a aprovechar algunos de los puntos que estamos ofreciendo. Natalie tiene el micrófono activado, profe. Si desea intervenir, le escuchamos. Déjame ver cómo es la cosa. Ya. Ahora sí. Así. ¿A mí me oyen? Claramente. Sí, perfecto. Bueno, la verdad es que lo que quiero es primero pedir excusas que tengo un problema personal y no pude entrar a la hora ni oír casi nada de lo que estaban diciendo. Pero de todas maneras, lo que quiero es felicitarlos, tanto a la Escuela de Educación y por supuesto a José Javier, y saludar a toda esa gente que está por allí que tengo mucho tiempo que no los veo. Pero bueno, todavía estoy aquí viva y más o menos pendiente de los temas importantes de la educación en el país. Y hay una cosa, yo estoy un poco alejada ya de las aulas y las escuelas por diversas razones. En parte porque tuve que dejar mis estudios y trabajos de investigación dentro de las escuelas porque no me dejaron entrar más a la escuela. Pero a mí me parece una cosa que no sé si se está tratando, que es que este sistema de los 3 lapsos, me parece que ha llevado a las escuelas a que solamente evalúan en los 3 lapsos.
Y yo creo que sobre todo en educación primaria, los niños necesitan evaluaciones más frecuentes, ¿no? Por lo menos informes mensuales a los padres o algo de eso, ¿no? Me gustaría, si ustedes que están más al tanto de esas cosas, que me pueden comentar, que me pueden decir. Pero lo más importante era que los quería saludar y felicitar. Gracias. Profe, en el caso de los privados, sabemos que los informes de evaluación son muy frecuentes. Dependiendo del privado, consigue evaluaciones mensuales. Ah, Hay colegios que tienen la figura del mensual. Y desde el punto de vista de lo que ha sido la repetición excesiva o el desarrollo excesivo de formatos de evaluación para garantizar la prosecución, de eso el ministerio tiene una tesis doctoral. Bueno, yo creo que 5 tesis doctorales, una detrás de otra, de manera de que el estudiante tenga 1, 2 y hasta 3. Conozco un caso grave de una estudiante que aplazó 5 materias en un colegio a que le tengo mucho aprecio, y el jefe de zona, y el supervisor de zona ha acompañado al estudiante unas 6 o 7 veces al colegio para garantizar nuevas oportunidades para presentar los exámenes de preparación y ver si logran efectivamente llevarlas a 5º año, a pesar de que se les han dado todas las posibles. Entonces, es complejo, es un tema complejo. Mercedes, es fundamental mantener la alianza con las instituciones. Es tal cual. Lo que ves en pantalla, Mercedes, es un ejemplo de esa alianza. Nosotros vamos a asumir la evaluación de no 5, porque ya esos 5 puntos se otorgaron ya, se asignaron. Tenemos colegios de Margarita, 2 colegios de Margarita que van a tomar parte de estos 5 cupos. Un colegio en la Cota 905, otro colegio, una congregación amiga. Nos estaba quedando un cupo, pero bueno, un poco motivado por el saboteo, vamos a cargarnos de más trabajo y vamos a abrir hasta 10 el número de instituciones a las cuales vamos a poder medir y les vamos a entregar un informe confidencial íntimo del rendimiento de sus estudiantes y de ese tema. Esto es una buena noticia, ¿no? No solo son las instituciones privadas que de alguna forma nos llaman y con las que nosotros hacemos este trabajo, sino que ahora vamos a poder atender los 5 días. ¿Algún otro comentario, pregunta? Víctor. Guillermo. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Si hay alguna intervención adicional, es el momento. Ya estamos para cerrar. Aquí alguien por el chat. La inversión en educación es fundamental y se necesita apoyo de la empresa privada para lograrlo. Es así. Y la empresa privada ha estado involucrada, ¿no? La empresa, los colegios, las organizaciones privadas han estado muy ocupados y preocupados con esto. Y instituciones con poblaciones vulnerables que dan su vida por los estudiantes y que se miden y que de alguna forma está en esa constante revisión. Eso lo tenemos, gracias a Dios, son de esas buenas noticias que cuando preocupadas por el futuro, yo creo que son las que hay que resaltar. El hecho de que hay conectadas representantes de organizaciones muy importantes en Venezuela. El caso de Fe y Alegría es un caso emblemático, ¿no? Tienen una población súper vulnerable, pero está en una constante revisión, está en una constante búsqueda de soluciones, y esa es la actitud. La actitud tiene que ser esa, moverse en pro de resolver las problemáticas que podamos tener. Bueno, les agradezco a todos. Una vez que logremos hacer la edición, empatar la primera parte previo al saboteo, con lo de ahora, subimos al YouTube el video completo. Telecom, la empresa de Telecom para poder... Sí, el tema, eso bueno, Mercedes, muy bien que lo dices. Algo que es esencial es dar conectividad e internet a las escuelas. Y se puede hacer con inversiones realmente accesibles. Tenemos el caso del Colegio Gonzaga en Maracaibo,
Literalmente, su laboratorio de computación son 40 teléfonos celulares, que es mucho más económico que 40 computadoras, y además se trasladan a lo largo del colegio y les prestan servicio a todos los estudiantes, ¿no? Pero garantizar con el apoyo de empresas de telecomunicación importantes la conectividad en las escuelas es clave para encargarse de la otra parte, que es dotar de equipos de conectividad con teléfonos celulares o tablets a los estudiantes y así poder canalizar mucho de las iniciativas que queremos hacer. Y termino con esto. Bueno, si ustedes no quieren pegar algo, pero yo termino con esto. La educación cambió, ¿no? El hecho de reunirnos en una sala 15, 20, 30 personas y hacer traslados presenciales para un sitio, eso quedó en el pasado. El futuro y el presente es este que nos estamos. Uno en el que tenemos que explotar el mundo digital y en el cual el estudiante vive constantemente, ¿no? Uberal dice, los profesores de matemáticas son constantes o se recluta ausencia. En las instituciones públicas la presencia de profesores de matemáticas es constante, se reporta ausencia en todos. Quizás allí el privado es el que más se lo resuelve, porque tiene como pagar un mejor sueldo. Pero en lo que es instituciones públicas y subvencionadas, la ausencia de personal calificado es tremenda. Y aquí tenemos un elemento de la pandemia. Mucha gente con músculo académico se fue y abandonó la escuela. Y la sigue abandonando porque le están pagando nada ofensivo, pues, ¿no? Atenta contra la salud mental. Y quien se está incorporando con muy buena fe no tiene la experticia ni la formación para hacer lo que está haciendo. Y termina siendo el hogar de cuidado diario nacional. Un sitio donde dejas a la persona para que te la cuide mientras vas a hacer otras cosas. Eso hay que atenderlo y no se puede atender sin una política nacional seria que primero respete al profesional docente en su acción, en su ser, en su profesión. Eso es lo primero que hay que hacer. De otra manera es a la libertad, ¿no? Yo no le puedo pedir a alguien, dónate, entrégate. De alguna forma, allí están los sacerdotes, los religiosos que se entregan y dan la vida por la obra. Pero no le puedo pedir eso a, no sé, 1 millón de profesores en este país. 457.000 y hacen falta 300.000. No me quedé tan corto, me peleé por 300.000. Pero bueno, gracias a todos. Carlos, si quieres hacer una intervención. Agradecerte. Dice, seguimos. Cuando tengamos el video completamente editado, el previo y el definitivo, lo subimos. Muchas gracias, profesor Guillermo, por su esfuerzo. Gracias a usted por estar allí. Es la profesora Ana María Giorgi de la escuela. Soy profesor. Gracias, profesora Ana María. Feliz tarde. Sí, es que estoy en otra computadora. Gracias por la respuesta. Es que tenía la inquietud, porque incluso tengo una experiencia muy cercana con un familiar que me hizo recordar los resultados, porque es algo muy personal, muy cercano, pero yo sé que ella tuvo ausencia de este profesor durante 1 año, creo que fue el 4º año. Y recuerdo que cuando ella salió para poder tener opción a entrar a la universidad, este elemento le influyó mucho, de hecho no entró. Y tuvimos 1 año de nivelación con ella en todas estas áreas o estos temas que ella no había visto. Y gracias a Dios porque ahora le está yendo muy bien, pero fue una cuestión de nivelación. Y la pregunta era porque los resultados deben haber influido de alguna manera en estos resultados. Sí, sin duda, sin duda. Lo que hacen, y de alguna forma los que tienen músculo financiero para resolver el contrato de profesores particulares o colegios privados, ahí está la brecha. De eso se trata, una brecha impulsada por el tema económico de manera significativa, dramática, afectada la desigualdad en términos económicos y socioeconómicos cada vez va a ser mayor.
El tema era que la educación antes era una vía para acortar esa brecha y ahora no existe. Claro. Bueno, voy a cerrar la reunión. Muchísimas gracias. Feliz día y feliz almuerzo para todos. Gracias.